Y luego tenemos un tercer grupo que podríamos denominar de expresión de intereses sectoriales. Y ahí tenemos organizaciones empresariales, organizaciones sindicales y organizaciones profesionales. Las organizaciones empresariales, Carlos en su libro claramente las pone, algunas de ellas al menos fuera de la idea o de la noción de sociedad civil, y las incluye dentro del mundo de la sociedad económica. Y ahí menciona el caso de ADINRA y lo pone al caso de la UIA, para citar dos ejemplos. Entonces, decíamos, un tercer grupo compuesto por organizaciones de expresión de intereses, y ahí por supuesto que desde el punto de vista económico también son muy importantes, porque son cámaras empresariales, cámaras de los distintos sectores económicos, son todos los sindicatos, y también las innumerables asociaciones profesionales que existen, que no son ni sindicatos ni cámaras, que tienen que ver con otros profesionales y otras actividades. Luego están las organizaciones religiosas, incluyendo poniendo solamente como organizaciones religiosas aquellas que no prestan servicios como Cáritas, sino que prestan un servicio religioso, para la redundancia. Y que existen distintas denominaciones en Argentina y en toda parte del mundo. Acá hay más de 40 denominaciones religiosas reconocidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y finalmente tendríamos un quinto grupo, que son las organizaciones de la economía social, que son las mutuales, las pequeñas cooperativas y otras cooperativas que se las incluye o no se las incluye dependiendo si uno considera que su principal lógica está ligada a la obtención de lucro o no. En ese sentido también Carlos hace una definición de lo que considera parte del mundo asociativo civil, pero claro, fundamentalmente mirado desde la perspectiva de organizaciones de incidencia. De manera que cuando hacemos este abordaje sectorial, nos encontramos con que hay mucha gente que dice, bueno, pero miren, la verdad es que es muy difícil hablar de un sector. Y es muy difícil hablar de un sector porque son organizaciones que tienen distintas lógicas, que responden a distintos intereses, y que por lo tanto es muy difícil ubicarlas bajo un mismo sector, sea la idea de sector o la idea de sociedad civil. En cualquiera de los casos está esta objeción de que no hay lógicas comunes. Y creo que con la cuestión de la sociedad civil es menos problemático la no existencia de lógicas comunes, porque si hay algo que caracteriza a la sociedad civil es precisamente la diversidad y la heterogeneidad, y no tenemos por qué esperar, y en ese sentido fue muy claro Carlos, que haya lógicas comunes. Y inclusive no tenemos ni siquiera que esperar que haya valores compartidos, y ni siquiera tenemos que esperar que todas tengan valores relacionados con la democracia o la ampliación de los derechos. Entonces, sin embargo, insistimos en la idea del sector porque creemos que por un lado tiene un potencial heurístico, es decir, nos permite descubrir cosas, nos permite investigar cosas, y por otro lado, y particularmente en relación a ciertos subsectores, nos permite entender la lógica. Por ejemplo, si uno quiere entender la lógica del sector salud en Argentina, necesariamente tiene que mirar cuáles son los proveedores de salud en el mundo, en el país. Y ahí encuentra proveedores de salud que son no lucrativos, proveedores de salud que son lucrativos, empresarios, y proveedores de salud que son estatales. Y hay una interacción entre todos ellos, de manera que no puedo entender lo que pasa en el subsector salud sin mirar en profundidad lo que también pasa con este tercer sector o mundo asociativo. También, por supuesto, hay cooperativas médicas y mutuales médicas, hay distintos actores dentro de este mundo no lucrativo. En la educación pasa exactamente lo mismo. Es muy importante la educación de organizaciones no lucrativas. Sin embargo, allí encontramos, por ejemplo, universidades como organizaciones no lucrativas, y difícilmente sean percibidas por el conjunto de la población como entidades no lucrativas, ya que en general son universidades que sirven a sectores medios o a sectores altos. Esto también nos lleva a otro punto que fue de alguna manera planteado acá en la mesa, y es que ¿para quién existen estas organizaciones? ¿Para quién producen servicios estas organizaciones? ¿Producen servicios para sectores pobres en todos los casos? La respuesta es definitivamente no. Y si la miramos por la importancia que tiene el empleo en la generación de valor agregado o en la generación del valor bruto de producción, las menos importantes van a ser las que prestan servicios a los sectores de menores ingresos, van a ser mucho más importantes las que prestan servicios a los sectores de medio o de altos ingresos. De manera que esta visión de tercer sector, esta visión de sector no lucrativo, nos permite entender lógicas
sectoriales, y por otra parte nos permite dar cuenta de una forma de organización diferente a la forma empresa y diferente a la forma Estado. Y en esa medida también emitir un mensaje de que no existe solamente Estado y empresas como formas de proveer bienestar y de proveer servicios sociales a la población. También existe otra manera y otras formas de organización y otras lógicas. Para ir cerrando, me parece que algunos autores en el libro, como es el caso claramente de Gonzalo de la Maza y algunos otros autores allí, y sin lugar a duda también Bernardo Sorg, cuando hace referencia a que las organizaciones, cuando discute la cuestión de la representatividad que hay en la sociedad, él dice que, bueno, que el ascendente o la representatividad en lo social de las organizaciones que trabajan en el mundo de la incidencia, de las ONG que trabajan en el mundo de la incidencia, está muy relacionado con su capacidad de acceder a los medios de comunicación de masas. En la medida que son capaces de mediatizar su acción, son capaces de incidir en distintos temas de la agenda pública. Y entonces, en esta cuestión de esfera pública, sociedad civil, tenemos que pensar qué lugar le damos a los medios de comunicación. ¿Los consideramos solamente parte de la esfera pública o los consideramos parte también de la sociedad civil? Entonces ya complejizaríamos la noción de sociedad civil, porque ya no serían solo organizaciones sin fines de lucro, ya que los medios de comunicación no son ni medios de comunicación, es decir, que no son solo medios, ni son entidades no lucrativas. Tienen agendas políticas, tienen agendas comerciales, es decir, que su principal orientación es maximizar la ganancia. Sin embargo, son muy importantes si uno lo mira desde la perspectiva de la esfera pública, y también podrían serlo desde la perspectiva de la idea o de la noción de sociedad civil, y particularmente por su importancia en la colocación de cuestiones que tienen que ver con la agenda pública y de ser polea de transmisión de organizaciones como Cocinera Sorg, que tienen en esta plataforma mediática su principal manera de llegar a la población.